Vamos a definir la difusividad térmica, que está en términos de la conductividad térmica, la densidad. Esta capacidad calorífica a presión constante especifica por qué, ya les decía, ¿no? Cp tiene unidades en general de energía. Voy a poner en general cantidad de materia. Grado, ¿no? ¿Sale? Para este caso, ¿cómo vamos a definir la cantidad de energía? Si es la densidad. La densidad, ¿cómo se define? Bueno, masa por volumen. ¿Sí? Voy a poner así, masa, volumen. Y ahorita vamos a ver las unidades de la conductividad térmica. Esta es potencia. ¿Qué más? Longitud. Grado. Esto es, no sé, joule sobre segundo. Metro en el sistema internacional. Kelvin. Esto en el sobre. Aquí, ¿qué cantidad de materia debe estar dada? Sí, es kilogramo por metro cúbico. ¿Qué unidades debe tener la cantidad de materia? Bueno, entonces ahí están las unidades. Joule sobre kilogramo Kelvin. Densidad kilogramo sobre metro cúbico, Joule sobre metro segundo Kelvin. Vamos a hacer el análisis de las dimensiones para la difusividad, porque eso también es importante. Y comparándolo con en la transferencia de momento, que es flujo de fluidos, como quieran llamar. Entonces, voy a poner aquí, le voy a poner un poquito más pequeño. Joules sobre metro segundo Kelvin. Y luego aquí es kilogramo metro cúbico por joule. Vamos a hacer el análisis dimensional. Es lo que estoy haciendo también, se hace balance de materia, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí puede estar eliminando, ¿no? Esta con esta. Este Kelvin se va con este Kelvin. Este kilogramo se va con este kilogramo. Y luego, ¿qué pasa? Este metro queda aquí, este queda al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, esto implica que la difusividad térmica, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Entonces, es similar, y ahorita vamos a ver, a la viscosidad cinemática del flujo de fluidos. Y ya veremos que para la parte de transferencia de masa, son las mismas unidades las de la difusividad. Más adelante lo vamos a ver. Hoy vamos a verlo. Y les voy a poner, ¿no? Miren, aquí está la difusividad térmica, la viscosidad cinemática, y la otra la vemos como difusividad de masa. Bueno, entonces aquí les decía que las unidades de la viscosidad es kilogramo sobre metro, y esto también para que se acuerden. Hay veces que luego les digo a los chavos, con base en la parte de la definición de las unidades, podemos decir de qué estamos hablando o cómo se define M entre B. En la viscosidad dinámica, no podemos decidir de qué estamos hablando las unidades, o de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ahora, densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, otra vez haciendo el análisis dimensional, se va en un kilogramo, se va con y nos queda al cuadrado. Entonces, la viscosidad cinemática tiene unidades de metro
al cuadrado sobre el segundo. Y son igualitas las unidades. Y les digo, van a ver que en la difusividad también son iguales. Pero bueno, el CP, ya regresando a esto, el CP, ¿cómo se define en términos de la entalpía que le estoy ayudando? El CB, ¿cómo se define? Lo podemos definir en términos de la energía interna. Y no sé si se los había dicho, pero bueno, esta, estrictamente hablando, es una, les digo, la parcial a P constante. ¿Por qué parcial? En este caso, H es igual a H, función de ¿qué? De T y P. Otra vez, les digo, en el libro de Felder, esta la podemos definir como CP igual a DH en DT. Al igual que estoy empezando a hacerles un problema nada más para que vean, ¿no? Ah, y esta, pues al igual la vamos a manejar así, ¿no? Porque también es... Y ahorita vamos a ver esto, porque es específico. ¿Sí? Entonces aquí, esto lo podemos hacer como una derivada total, porque H, si la presión es constante, va a depender la entalpía de la presión. No, ¿verdad? Nada más va a depender principalmente de la temperatura. Por lo tanto, y eso que les quede claro, cuando tenemos una derivada parcial, porque luego hay veces que lo confunden, una derivada parcial, esto, con esto, y no es lo mismo, esto, luego matemáticamente, o luego hay veces libros, por ejemplo el libro de Chang, de Fisicoquímica, si no me recuerdo, lo maneja así, o el de Castellan. Este D menos D con rayita es una, y esto lo que representa son diferenciales inexactas, ¿sí? O sea que aquí vamos a tener funciones de trayectoria, como es el caso del trabajo y el calor. Bueno, entonces aquí, esto podemos pasarlo a una derivada total porque la presión es constante, ¿sí? Entonces, nada más para que vean, ¿para qué nos sirve esto? Pues para, lo voy a pasar para acá y nada más lo invierto. DH es igual a CP dt. Nosotros, ¿qué podemos medir experimentalmente? Son las variables termodinámicas, ¿no? Por eso nos sirve el estudio de la termodinámica. A partir o con base en las variables termodinámicas que son presión, volumen, temperatura y cantidad de materia, podemos determinar lo que queramos. Y si aquí determinamos la entalpía, pues implícitamente estamos determinando la cantidad de energía a presión constante. Entonces, aquí ya tenemos esto, y del estado 1 al estado 2, si el CP, vamos a poner otro ejemplo, sí, porque no quiero meterme en esto, pero puede ser función de la temperatura, como es el caso de la conductividad térmica. En el mejor de los casos, la conductividad térmica no va a ser función de la temperatura. ¿Sí? Ya cuando sea función de la temperatura se complica un poco, pero tampoco es para que digamos, ay, no es que no se puede, no, es imposible resolverlo. Ni aquí, si el CP es función de la temperatura, pues nada más se mete la funcionalidad A más B por T, la temperatura, más C por T al cuadrado, etcétera, donde A, B y C dependen de la sustancia, entonces lo podemos resolver. Entonces, aquí, la entalpía y la temperatura son funciones de estado. La integral de una derivada exacta de una función, pues se cancela, ¿sale? Entonces, aquí quedaría como H evaluado desde 1 a 2 igual a CP de manera similar al caso del lado de la integral. P de 1 a 2. A ver si se alcanza a ver bien así. Entonces aquí quedaría la entalpía, la función evaluada en el límite superior menos la función, ¿cuál es la función esta? En el límite inferior. Porque luego, como que también se confunden aquí en fenómenos de transporte y luego no sé qué quieren hacer. Y créanme que se los digo por experiencia, que luego no evalúan bien. No sacan el signo, no sacan, no sé, lo que tengamos acá, hay que sacarlo. Entonces, factorizarlo, no sacarlo, ¿no? Entonces, CP que multiplica
a la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. ¿Esto a qué es igual? Pues a un delta H. Esto, un delta T. Entonces, si nosotros calculamos, si vamos a ver si delta H igual a Cp por delta T, esto implícitamente lo que estamos calculando es el calor a presión constante. ¿Sale? Eso nada más es un recordatorio de la parte de termodinámica. ¿Y por qué lo veo un poco más en la transferencia de calor? Porque aquí estamos viendo la transferencia de calor. En la primera ley es la transferencia de energía. ¿Sale? Bueno, entonces ahora acá CB, ¿cómo se define? ¿Por qué utilizamos más CP que CB? Utilizamos más CP, y ahorita he dicho el parcial de U con respecto a T, a B constante, esto lo voy a poner un poquito más abajo. Porque la mayoría de los procesos se lleva a cabo a presión constante. Hay una cantidad más o menor que se lleva a volumen constante. Por eso utilizamos más CP y aquí, por ejemplo, está involucrada el CP, capacidad calorífica. Entonces, nada más es un poquito de recordar. Ahora, ¿por qué específico? ¿Qué quiere decir eso de que sea específico? Propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, como son la fuerza, masa, volumen, ¿cuál otra? Entre otras, ¿no? Y las propiedades intensivas o específicas no dependen de la cantidad de materia, como son que la molaridad, el volumen específico, la capacidad calorífica específica. Entonces, ¿cuáles son las que nos interesan más? Las propiedades intensivas o extensivas. Por ejemplo, en la parte de la transferencia de calor, si ustedes calientan 1 litro de agua o 1 kilogramo de agua, suponiendo que estamos a 4 grados centígrados y que la densidad es 1 kilogramo por litro, ¿no? Y si ustedes calientan 10 kilogramos de agua, ¿dónde van a necesitar mayor cantidad de energía? ¿O van a necesitar la misma cantidad de energía? Exactamente, entonces necesitamos mayor cantidad de energía al tener mayor cantidad de materia. Por lo tanto, ¿qué nos interesará más? ¿Las propiedades intensivas o extensivas? Pues las propiedades intensivas para que no dependa, exactamente, para que no dependa de la cantidad de materia. ¿Qué hacemos para pasar una propiedad extensiva a una propiedad intensiva? Ay, espérenme a ver, espérenme un poquito. La presión es igual, por definición, y esto también cuando me refiero a definición matemática, ¿no? Entonces, la presión, al igual que la densidad, es igual a la masa. Es una propiedad intensiva, está en términos de dos propiedades extensivas. ¿Cómo están dadas estas? Pues como un cociente, fuerza entre área. La densidad es una propiedad intensiva, está en términos de dos propiedades extensivas. ¿Cómo pasamos una propiedad extensiva a una propiedad intensiva? Por ejemplo, el volumen específico, o vamos a dejarlo como lo maneja. Volumen específico es por cantidad de materia, ¿no? Por gramo, por kilogramo. ¿Cómo lo hacemos? Pues volumen entre M. ¿Sí o no? Esta es una propiedad que intensiva y estas dos son propiedades extensivas. No sé si es igual a T entre N. Y así, ¿no? Puede ser, no sé,
¿Sale? Por eso les digo, es menos complicado que eso. ¿Cuáles son las que nos interesan a nosotros? Las propiedades intensivas, por eso aquí está, o específicas. Volumen específico, entalpía específica, capacidad de calor específico, y así sucesivamente. Esa es la importancia para que no dependa, por ejemplo, si queremos calentar 1000 kilogramos a 1 kilogramo de un fluido, el que sea, o un sólido, no importa. ¿Sale? Definición del número dimensional de Planck. ¿Cuál es el número dimensional que sale de la mecánica de fluidos? Y es el que se utiliza, el más importante, y se utiliza en los 3 fenómenos de transporte. Esto ya lo veremos. Bueno, se utiliza para los 2 fenómenos de transporte, que es la transferencia de calor y transferencia de masa. ¿Cuál será? El número de Reynolds, ese ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo se define el número de Planck? Que también lo podemos ver como una propiedad. Por ejemplo, en los libros al final vienen definición del número de Planck. No me acuerdo del libro de Wells. Entonces, entre la difusividad térmica. ¿Sí? Entonces, ya sustituyendo, quedaría como Cp mu entre la conductividad térmica. Ya sustituyendo la definición de la viscosidad cinemática, la difusividad térmica, se pasa de aquí para acá. Esta es capacidad calorífica específica. ¿Sí? Dice, la conductividad térmica puede variar desde aproximadamente 0.01 watts sobre metro Kelvin para gases hasta aproximadamente 10.000 watts sobre metro Kelvin para metales puros. ¿Sí? Entonces varía en cuántos órdenes de magnitudes, 3, 5, estamos hablando 5 órdenes de magnitudes, ¿no? Entonces voy a poner resumen de unidades. Nada más lo voy a poner en los dos sistemas utilizados más frecuentemente, ¿no? Que es el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema CGCS ya no se utiliza mucho. ¿Ya no se utiliza? Lo voy a poner más abajo. El sistema internacional. Sistema internacional, watts sobre metro cuadrado, BTUs, por hora, P cuadrado, sí, P en Kelvin, en Fahrenheit, este sí tiene. ¿Cuál es la otra? H. Este es en metros y este en pies. 10 metros. CP es Joule. Vamos a poner aquí Joule. Kilogramo Kelvin. Y allá de qué será. No voy a alcanzar a ponerlo BTU. Sí, le voy a decir. BTU. Hora. Ah, no, ese es el de. Ah, ese me pasó. El de la conductividad, pero ahorita vamos a ver. BTU sobre grado Fahrenheit. Grado Fahrenheit. Libra más, así. La conductividad térmica, es lo que estaba. Conductividad térmica es watts sobre metro Kelvin. Y en el sistema internacional es BTU, hora.
Ahora, pie. La difusividad térmica es metro sobre segundo al cuadrado. Este es pie sobre segundo al cuadrado. La viscosidad quedaría como Pascal por segundo. Y libra masa por pie. ¿Sí? Esas son las unidades. ¿A qué es igual un Pascal? En el sistema internacional, en unidades fundamentales. Pascal por segundo es igual a ¿qué? A, ahí nada más es, hágalo, kilogramo, metro sobre segundo, que es lo que les decía, ¿no? Luego en el sistema CGC es gramo sobre centímetro segundo, es un pues. Es un pues. ¿Sí? Ahí está, acá es igual a la función de la temperatura. Entonces, voy a hacer el ejemplo que está en el libro de Earth, que es el ejemplo 9.32. No, no es el 1. Es calcular la conductividad térmica del neón a una atmósfera y 373. Aunque aquí lo hace a una temperatura dada, puede estar o puede dejarse en términos de, o en función de la temperatura, eso también la hice, ¿no? Entonces, aquí se tiene la expresión, a ver, déjenme 9.313. A ver, déjenme ver, 9.3. Se tiene la expresión, voy a poner con otro color, para ver la diferencia entre, sí, se tiene solución dada por, que es la conductividad térmica es igual a 25 entre 30 o 25 32 avos por... Bueno, este ya lo dejan todo, ya nada más deja un número para no estar escribiendo 1.98 hay 1 por 10 a la menos 4. Voy a poner porque si no, no va a alcanzar. P entre M. Que M es, esta es la de champán, no te la voy a poner. Es similar también para transferencia de calor, ¿eh? Sus parámetros también está, perdón, para la transferencia de masa. Son parámetros, estos son, voy a poner aquí fórmula. Esta para que vean si son formulitas, Chapman. Luego ya habrán sido dos autores que la obtuvieron esa expresión.
Esto es gas monoatómico. Ejemplos de gases monoatómicos: helio, N, H, ¿no? Hidrógeno. Gases diatómicos, pues el O2, el oxígeno, el nitrógeno, N2, y así hay mucho, ¿no? Este es un gas monoatómico. Entonces, K tiene unidades de, este también es importante, ¿no? Caloría sobre centímetro segundo. K, T, Kelvin. Estos son parámetros que están tabulados. ¿Y van a depender de qué? Pues del gas, ¿no? En este caso, que se va a utilizar. Entonces aquí ya nada más lo voy a poner Armstrong. El número de Prandtl, ¿qué dimensiones tiene? Bueno, este no tiene unidades, pero es integral de colisión. ¿Qué número tiene qué unidades tiene el número de Prandtl? Es adimensional, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Como es el caso de número de Reynolds, ¿sí? Integral de colisión. ¿Sí? Entonces, están con base, que es con base, ¿verdad? Nada que en base. Con base en la tabla 1, o sea, del apéndice, tenemos para el gas monoatómico helio, perdón, neón, así como es igual a 2.789 Armstrongs. Este peso molecular, la M, ¿no? Entre K es igual a 35.7 Kelvin y su peso molecular es igual a 20.18 gramos sobre mol. Aquí no lo pone, pero bueno, 20.180, sí. Entonces, aquí a la temperatura, aunque les digo, te pudiera hacer quedar en función de la temperatura de 3.2 Kelvin, T igual a 373.2 Kelvin. Aquí tenemos 10.45. Aquí lo que se tiene que hacer es calcular el término KT. Pero esta es otra K. Esta es una K más pequeña, voy a poner así. Que también es la misma esta. Voy a poner aquí como si fuera otra K, ¿no? Para diferenciarla entre la conductividad térmica por T entre epsilon es igual. O sea que se le saca el inverso, 35.7 es 373.2 Kelvin entre 35.7 Kelvin. Esto es igual a 10.45 y dice 2. Entonces, aquí les digo, tablas para predicción de propiedades termodinámicas. Aquí esto es neón. ¿Sí es neón? Sí. Aquí está
Peso molecular 20.18. A ver, déjenme. 20.18, los parámetros de Leonard, 2.789, que es el que les había puesto acá. Este es de 35.7, propiedades críticas, que esto aquí ahorita no nos interesa, pero las podemos tener, ¿sale? Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, ahorita, del apéndice E2, hacemos el cálculo K por T por entre epsilon. Entonces, el valor que nos salió a nosotros fue de 10.425. Entonces, nos vamos en esta tabla, lo voy a hacer un poco más grande. A ver, déjenme ver. Ahí está. De 10.400. Aquí deberíamos hacer una interpolación. 10.425, que es este parámetro. ¿Para qué nos sirve este parámetro? Pues para sacar este parámetro que es el de, no me acuerdo, como si fuera el de resistencia, ¿no? Mu es igual a mu k. Entonces ya nos queda aquí, que queda de 0.821. ¿Y esto por qué? Pues les digo que interpolando entre estos dos valores, eso es lo que hace Bird. Continúo. Ahora aquí, a partir de lo anteriormente explicado, este parámetro que K es igual a sigma mu, a partir del apéndice E2 es 0.821. Este no tiene unidades. Sí, voy a mover la cámara para continuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituyendo valores. K, para la ecuación de Chapman y Yanskog, es igual a 1.981 por 10 a la menos 4 por la raíz cuadrada. Es que también quedé pensando, porque también pudiéramos dejar la funcionalidad de la temperatura, porque aquí está involucrada la temperatura. ¿Sí? Pero bueno, lo voy a dejar así. Ya nada más lo vamos a dejar en términos de en términos del valor de la temperatura que nos pidan. Pero también, o sea, lo que voy es, pudiera quedar alfa, es todo el numenotote que va a salir acá, por la temperatura a la 1 medio. O al igual y lo voy a dejar así, para que vean que puede ser función de la temperatura de la conductividad térmica. Entonces aquí esto es 1 sobre el peso molecular, que es 20.18. Aquí ya no le pone unidades, porque no se van a cancelar las unidades, así como que tiene unidades y cuestiones de este tipo, nada más hay que tener cuidado con las unidades que nos da, ¿no? De sigma o cuestiones de este tipo. Y aquí quedaría como t a la 1 medio. Esto, bueno, esto es igual. Y luego, ¿qué más? Entre sigma al cuadrado, que sería 2.789 al cuadrado. Y luego, quedaría 0.82. ¿Cuánto quedaría ese valor, por favor? Todo este valor. A ver, ahí está el valor. Este valor de la conductividad, lo voy a hacer así, puede ser. Luego hay veces que lo hago así con la dependencia de la temperatura y como que se topa como que con pared, no sé qué pasa cuando ya estemos haciendo el balance de energía. Al principio lo vamos a hacer sin que dependa de la temperatura, pero puede ser el caso de que sea función de la temperatura, ¿sí? Entonces, este caso es ese. Por eso aquí también me metí un poquito, no me quedé. Este problema no lo había hecho, la verdad, pero sí es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque puede ser función de la temperatura ¿a qué? A la 1 medio, ¿verdad? O la raíz cuadrada. Entonces va a ser 6.905 por 10 a la menos 6t a la 1 medio. Ahora, si no fuera como es este caso, pues ya nada más lo que hacemos, ahora sí, como decías, ahora, K a 373
2 Kelvin, ¿cuánto va a valer? O sea, este valor por T a la 1 medio. O sea, evaluado 373.2 Kelvin. Da 1.33 por 10 a la menos 4. 1.33 por 10 a la menos 4. Y ahora sí ya le ponemos las unidades. Calorías sobre centímetro segundo. Ah, y aquí falta todavía Kelvin. Sí, cierto, aquí es Kelvin en la esta. Y Kelvin. ¿Sí? Ahora, aquí lo que nos dice Bert que a una atmósfera y 373.2 Kelvin se ha reportado ¿por quién? Por Kanulik y Karman en el 52, que el valor de K a esta temperatura, 2 Kelvin, o sea, como quiere ser experimental, es 1.35 por 10 a la menos 4 calorías sobre centímetro. Ahora, digo, esto no está así como que la parte de transferencia de calor y masa, pero sí es importante, ¿no? ¿Cómo podemos determinar el porciento de error? ¿Sí se acuerdan? Porciento de error. Y eso también lo vemos mucho en la parte de laboratorio, ¿no? En la parte de análisis experimental y todo eso. Y es importante. ¿Cómo lo vemos? El error experimental. A ver, tú me dices. ¿Por qué es importante? ¿Será importante o no será importante determinar el error experimental de algún parámetro? Así se define, ¿verdad? El porciento de error, valor exacto menos valor experimental entre el valor exacto por 100. Y este, les digo, nos sirve para la parte del análisis experimental, ¿sí? Bueno, entonces, el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. Hay diferentes formas, que es una, él era el que les decía que, si no, al igual y chequen el libro de Sengel, que no sé si lo bajaron ese, o lo subí, no recuerdo. El ejemplo, y esto está práctico, créanme, 1.2, el del libro de Sengel, está relacionado con esto, con esta expresión. Y esto ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver de diferentes formas, pero ahorita Q es proporcional a la diferencia de temperaturas. Esto, al pasarlo a una igualdad, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una constante. Exactamente. Q es igual, no sé, a una constante por delta T. Esta es una constante de ¿qué? De y para el caso de que una sustancia adquiera una cierta cantidad de energía, se le conoce como capacidad calorífica. Entonces, aquí esta capacidad calorífica pues va a depender del material o de la sustancia. No va a ser lo mismo la capacidad calorífica del agua que la capacidad calorífica del etanol o metanol o una sustancia o de un aceite, por ejemplo, ¿no? Va a cambiar. Entonces, por eso les digo que aquí está relacionado el ejemplo 1.2, que al igual lo quería hacer, o el 1.3 del libro de Senge, que está en términos de esto. Pero ahora, ¿por qué ahí se utiliza la capacidad calorífica a presión o a volumen constante? Va a ser, por ejemplo, a P constante, tenemos que es Q, P es igual de la primera ley, y esto viene de la primera ley
de la termo, QP es igual a delta H. Esto es de la termodinámica. Entonces, a B constante, y también de la primera ley, de la primera ley de la termodinámica. UB es igual a delta U. O sea, nosotros calculando delta H o QP, calculamos, está implícito. Pero ¿cómo lo calculamos? O sea, no hay forma de calcular una u otra tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues recurrimos a las variables termodinámicas. ¿Cuáles son las variables termodinámicas? Por eso les decía hace rato, variables, o sea, por eso, a partir del estudio de la termodinámica, nosotros a partir de las variables termodinámicas, ¿cuáles son las variables termodinámicas, Samantha? Sería la presión osmótica y eso. No, esas son propiedades coligativas, no. Las variables Temperatura, podemos determinar experimentalmente. Ahora sí te escucho. sería la temperatura, presión, Presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. Puede ser NM, a lo que sea. Pasamos de N a M, ¿cómo? Pues con el peso molecular. Bueno, entonces aquí, pues no está en términos de una ni de otra, ¿verdad? O sea, no podemos determinar el calor. ¿Qué es lo que podemos determinar experimentalmente? Para eso traje la olla express. Entonces, ¿qué podemos determinar para cuantificar la cantidad de energía que se requiere para calentar, por ejemplo, frijoles en un olla express? Pues una, la presión, ¿sí? Luego hay veces que olla express tienen un manómetro chiquitito, pero también la temperatura, esta la podemos determinar experimentalmente. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para determinar? Pues por eso recurrimos a las expresiones. Entonces, CP es, estrictamente hablando, es la derivada parcial, pero no la voy a dejar en términos de la derivada parcial, la voy a dejar en términos de DH. Esto de T, esto implica que DH es igual a CP, y la voy a poner específica por cantidad de masa, CP de T. Y les decía, integramos de 1 a 2. Otra vez con la parte física, esto ya lo había hecho hace rato. Entonces, en el mejor de los casos, pues CP que fuera constante y saliera de la integral. Entonces, ya integramos, quedamos que delta H es igual a CP por delta T. Entonces, si calculamos delta H, ¿qué estamos calculando implícitamente? Y que todo les quede claro. QP, esto va a ser el calor que se agregó a presión constante. De manera similar, y ahorita vamos a ver, CB es igual a Q de U de T. Ahora, esto, pues de manera similar, du es igual a CB de T. Integramos. También, si suponiendo, en el mejor de los casos, que esto es, aquí se me pasó esto, es un gorrito. Gorrito desde 1 a 2, desde 1 a 2. Entonces, de manera similar, delta U es igual a CB, CD por delta T. Y aquí que estamos calculando implícitamente, pues el calor que se agregó a volumen constante. ¿Se acuerdan que para gases ideales o para gas ideal, cuál es la relación de CP? Ah, pero esta es específica, pero por mol, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Esta es por mol. Porque está involucrada la constante de los gases ideales. ¿Cómo se relaciona CP y CB para un gas ideal? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? No sé si se acuerden estos, la relación que existe entre CP y CB. ¿No? CP es igual a CB más R.
¿Cuál es mayor? ¿CP o CB? CP. CP, ¿verdad? ¿Cuántas veces? R veces. Entonces, y ahí va la parte física. Entonces, ¿dónde vamos a necesitar mayor cantidad de energía? ¿Para el delta H o para el delta U? Para el delta H. El delta H, exactamente. Entonces, tenemos la I expresa aquí. Ahí va. Tenemos las cosas que vamos a hacer aquí, no sé, frijoles o lo que sea. Si estuviera tapada, ¿a qué sería constante? Sería constante pseudo volumen constante. ¿Sale? Ahora, si tenemos así, ¿qué va a pasar? Esto aquí se mantiene constante, Samantha. La presión constante. ¿Dónde vas a necesitar mayor cantidad de energía? ¿Cuando es a presión constante o a volumen constante? ¿Así o tapado? Abierta. Cuando la presión es constante. Exactamente. Y esto viene de la parte física, de la lógica. Entonces, nosotros vamos a requerir mayor cantidad de energía cuando está abierta. ¿Sí? La mayoría de los procesos pues se lleva a cabo a qué constante, a presión constante. ¿Sí? Sí. Si nosotros calculamos delta H a partir de las variables termodinámicas, como es el caso de la temperatura, el CP pues ya va a ser de una sustancia dada a agua o lo que sea, y ya está tabulado. Y puede ser función de la temperatura. Aquí no, yo lo hice como si no fuera función de la temperatura. Entonces, si calculamos nosotros esta, implícitamente estamos calculando el calor a presión constante. Aquí también, si calculamos delta U es igual a CB por delta T, estamos calculando QB. ¿Cuál va a ser mayor? De manera similar, y esto viene de la definición, H es igual a U más PB. Y de aquí se despeja esto de H, CP dt, se sustituye, y PB es igual a nRT, y ya se hace el análisis y queda esta expresión. Esta expresión solamente se aplica para gases ideales. ¿Sí? Aquí tenemos la ecuación de Chapman-Escoch, de manera similar a la parte de la transferencia de calor para el cálculo de la conductividad térmica en función de la temperatura. Entonces tenemos, es muy similar, 1.8583 por 10 a la menos 3 por T a la 3 medios. Aquí es diferente en la ecuación de la conductividad térmica, ¿no? La presión por sigma A B al cuadrado entre, no me acuerdo cómo se llama la letra que llega, entre masa A más 1 entre la masa B. Esta A la 1 medio. Bueno, aquí entonces, ¿qué es lo que tienen que calcular? Pues también les digo, puede ser función de la temperatura, la pudiéramos dejar en función de la temperatura, está la 3 medios. Entonces, aquí ¿cuál puede ser un poquito lo problemático? Esto, pues, es la masa molecular del CO2, la saben, la del hidrógeno, esta es la presión de una atmósfera, bueno, son los datos que nos dan. Esto, si no me recuerdo, también la maneja como en Kelvin, debe ser en Kelvin, va a ser 273.15. Entonces, esta, ya se los dejo de tarea, esto lo van a determinar a partir de parámetros tabulados, tanto esta como este parámetro. Estos parámetros son muy similares a la parte de la conductividad térmica. ¿Sí? Entonces, ahí dice, de la tabla 9.12, ya los calculamos y todo eso, y ya se puede determinar